Eclesiastés capítulo 7. Les doy el título de esta predicación, se llama Tú decides. Y no es pregunta, es una exclamación. Tú decides. Y habla sobre esta miniserie que habla de la justicia de Dios. ¿Estamos ahí? Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice así: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. En otras porciones dice perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hablemos con el Señor. Padre, gracias por nuevamente, mi Dios, reunirnos, convocarnos aquí a escuchar tu palabra, mi Dios, primeramente para adorarte, para exaltarte. Nos gozamos, mi Dios, en tu presencia, mi Dios, y sabemos de que tú te mueves en medio de tu alabanza, mi Dios. Gracias por el privilegio que nos das de venir y alzar nuestras manos y derramar nuestro corazón a aquel a quien honra merece, a ti, mi Dios, Padre. Gracias por todo, mi Dios. Te pedimos que ahora, mi Dios, prepares nuestro corazón, prepara nuestro oído espiritual, mi Dios, para recibir tu palabra como tierra fértil, mi Dios, para que pueda seguir creciendo esa palabra, esa semilla, mi Dios, y podamos dar fruto, mi Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Dios, a responderte no solamente de palabras, sino con nuestras acciones, con un cambio de pensamiento y un cambio de corazón, mi Dios. Sabemos de que tú terminarás la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Te pedimos que hables a nuestro espíritu y a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Amén. Muy bien. Si se fija aquí en el libro de Eclesiastés, lo escribió el rey Salomón, el hombre que dice la Biblia que fue el hombre más sabio y que no iba a haber un hombre más sabio ni antes ni después que él. Obviamente que no comparándolo con la sabiduría de parte de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y habla, mire cómo comienza y da origen, habla de el origen del ser humano. Dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Cuando Dios terminó la creación y vio, y he aquí que era bueno en gran manera. En el sexto día terminó en el hombre y la mujer y vio, observó que a los dos, dice que los bendijo ambos, y dice que fue bueno en gran manera. No solamente fue bueno, sino en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, y descansó el día séptimo. Sin embargo, el hombre, en su libre albedrío que Dios le dio, que es la capacidad, la voluntad de decidir amar y obedecer a Dios voluntariamente, no para que nosotros hagamos lo que nosotros querramos, porque como nuestro Creador se merece toda nuestra obediencia. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer a Dios, el único mandamiento que Dios le había dicho, que no comiera del fruto del árbol prohibido. Y el hombre pecó, entró, dice la Escritura que fue por un hombre que entró el pecado del mundo. Y dice la Escritura, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No que se haya arrepentido de haberlo hecho, sino que lo que habla de ese dolor porque el hombre haya decidido haber hecho el mal. Y de que el hombre decidiera desobedecer a Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, fueron confrontados con su pecado y ellos no se arrepintieron. No dice la Escritura cuando vino Dios a preguntarle, ¿dónde estás, Adán? Y él dijo, acá estoy. Y dijo, ¿estás escondido? ¿Por qué estás escondido? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y bueno, sabemos de que él no dijo, sí, yo pequé, perdóname, me arrepiento. No, él dice la Escritura que ellos simplemente se justificaron y culparon a los demás. En el caso de Adán, culpó a Dios. La mujer que tú me diste me dio del fruto y yo comí. Y voltea a Dios y ve a la mujer y le dice, ¿qué has hecho, mujer? Ella dice, la serpiente me engañó. Ellos están tomando el pecado de la justificación para no hacerse responsables de sus acciones. Aquí es culpar a los demás.
y no asumieron su responsabilidad y fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. Más adelante la historia nos enseña que tuvieron dos hijos, Caín y Abel, Caín el mayor y Abel el menor. Y dice la escritura que un día los dos hermanos decidieron traer una ofrenda a Dios, y dice la escritura, y miró Dios la ofrenda de ambos y aceptó la de Abel, pero no la de Caín. La escritura nos enseña en Hebreos capítulo 11, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y si dice por la fe, significa que a los dos se les enseñó. Recuerde de que por la fe viene por el oír. Y ellos escucharon. ¿A quién escucharon? A sus padres, para decirles cómo era la forma de adorar. Vemos que Abel trajo trajo un holocausto en animales, y lo sacrificó entendiendo de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin embargo, Caín dijo que trajo lo mejor, sí, pero a su manera. Él no trajo conforme a lo que Dios había establecido y lo que Adán y Eva habían entendido, cómo Dios sacrificó animales inocentes para cubrir su pecado, su desnudez. Y entonces vemos cómo la escritura dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, pero dice que no le agradó la ofrenda de Caín, y Dios le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado? Entiéndase, ¿por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué estás enojado? Porque no estoy contento, dijo él. Y dice, y ha caído tu semblante. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si hicieres lo correcto, ¿por qué te vas a enojar? Al contrario. Pero él estaba molesto porque el otro hermano sí había hecho lo correcto. Entonces, por eso le pregunta, ¿por qué te has enojado? Y ha caído tu semblante. Recuerde de que en nuestro rostro podemos evidenciar si estamos contentos, estamos enojados, estamos tristes, haciendo muecas, o el aspecto que podamos manifestar. Y dice, ¿ya ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, el pecado. Dice, y tú te enseñorearás de él si vences el pecado. Tenía la oportunidad de hacer lo correcto. Ve y tráeme una ofrenda igual que tu hermano. Pero a diferencia de Abel, él lo que hizo, que se enojó, se mantuvo ese enojo, porque él entendía, él sabía. Por eso dice, si bien hicieres, significa que él entendía, comprendía cómo debería de hacerlo, pero lo hizo a su manera. Se enoja, y no solamente eso, sino que ese enojo lo lleva a decirle a su hermano, salgamos afuera. Salen afuera, y ahí es donde Caín mata a su hermano. Y mata a su hermano, y Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Y Caín no pudo justificarse, pero tampoco mostró arrepentimiento, como tampoco ni Adán ni Eva se habían arrepentido en el momento que Dios los confrontó. Así también Caín, cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Y Caín no pudo justificarse, porque él dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Dijo, no, la sangre de tu hermano Abel clama justicia. Vemos cómo Caín heredó el pecado original. Entiéndase la tendencia al pecado, porque dice la escritura que el pecado entró por un hombre, al mundo entró por un hombre. Entonces todos heredamos el pecado original, la tendencia al pecado. Sin embargo, él decidió. Recuerden de que Dios le dio la oportunidad de ve y haz lo correcto, pero él decidió hacer el mal. Él no podía culpar a sus padres de su decisión. ¿Significa que no existen las maldiciones generacionales? Es en tono de pregunta. ¿Por qué? Porque algunas denominaciones o algunas doctrinas enseñan sobre esto, que heredamos las maldiciones generacionales de nuestros padres, son creencias que ellos tienen. Ahora, hay un sustento bíblico para que ellos digan esto, y ahorita vamos a explicarlo y vamos a entender si es bíblico o no. La pregunta sigue al aire.
¿Existen las maldiciones generacionales? La respuesta es no, pero existen los daños colaterales. También existe el ejemplo de los padres que influencian en la conducta de los hijos, pero que cada quien decide. La ley moral que Dios dio a su pueblo a través de la ley mosaica, lo que son los 10 mandamientos, Dios prohíbe la idolatría y dice lo que dice en Éxodo. Si gusta acompañarme, en Éxodo capítulo 20, y dice cuando Dios le dio la ley a Moisés y a su pueblo, dice, y habló Dios todas estas palabras, Éxodo capítulo 20, versículo 1, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí le está dejando saber quién es Dios. ¿Quién lo sacó? No saliste porque tú quisiste, no. ¿De dónde lo sacó? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, ¿por qué dice esto? Bueno, porque ya la idolatría estaba en todo el mundo y más ahí en ese lugar llamado Egipto. Por eso ellos salieron con prácticas paganas de los dioses por 400 años que habían estado expuestos ahí a esa idolatría. Entonces dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí es donde se sustenta la doctrina de las maldiciones generacionales. Pero, ¿qué dice Dios sobre esto? Más bien, ¿qué dice todo el contexto general? Porque de que dice, sí dice, y si lo leemos nada más así, vamos a entender, no, sí, pastor, ahí dice. Una maldición generacional donde los hijos están heredando las consecuencias o las consecuencias de los pecados de sus padres. Pero veamos lo que dice. Primero dice, como ya mencioné, existen los daños colaterales. Y es lo que vamos a explicar en un momento. Dice, versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí significa donde es cierto de que hay consecuencias de todos aquellos que desobedecen a Dios, hablando de este punto, y de todos los pecados, pero de lo que está hablando aquí es de la idolatría. Entonces, si su padre es idólatra, ¿quiere decir que yo automáticamente voy a ser idólatra y soy maldecido por eso? Bueno, lo que está hablando Dios es de que la influencia de un padre va a acarrear a sus hijos. ¿Por qué? Por el ejemplo que le está dando. Porque tal vez ese hijo no conoce nada. ¿Qué va a aprender? De lo que le están enseñando, ¿cierto? Entonces, así como muchos venimos de una iglesia tradicional donde se nos enseñaron ciertas prácticas y ritos, entonces fue lo que aprendimos y creíamos que era lo correcto. Sin embargo, aquí dice, y hago misericordias a millares, a los que me aman. Ahora, déjenme hago un punto de aclaración. No significa que en la iglesia tradicional no amen a Dios. Bueno, creo yo que sí aman a Dios. Sin embargo, aquí dice que me aman y guardan mis mandamientos. Ese verbo guardar significa, es un sinónimo de obedecer. Entonces, ¿de qué serviría amar a Dios pero no le obedezco? El Señor Jesucristo hace una pregunta: si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque no es nada más tomar un versículo, sino todo el contexto de la Biblia, el contexto general, y donde Dios nos da sus mandamientos. Entonces, aquí está diciendo, y hago misericordia. Misericordia significa que no hemos recibido el pago por el pecado que hemos cometido. Significa que tal vez los hijos cometieron pecado, pero que hace Dios misericordia a aquellos que se apartan, que se arrepienten. Y no solo dice a quienes, a los que lo aman, lo amamos para involucrarnos nosotros y guardamos sus mandamientos. Y la iglesia dice, amén. Entonces, también aquí nos deja claro a quién hace misericordia. También deja claro a quienes les da la misericordia, no son a todos, porque para recibir la misericordia tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que venir con un cambio de pensamiento, un cambio de conducta y un cambio de acciones.
Pero ¿quiere decir que los hijos pagan consecuencias de los pecados de los padres? Si retomamos la doctrina que enseñan algunas denominaciones, la respuesta es no, y un rotundo no. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entiéndase de que el padre no va a pagar por la desobediencia del hijo. No, él va a pagar por sus propios pecados. Ni los hijos van a pagar por los pecados del padre. No, los hijos van a pagar por sus propios pecados. Así como en la historia de Israel, ellos veníamos ahorita escuchando la prédica del pastor Chuy de este día, y él hablaba sobre, bueno, es otro tema, pero está hablando sobre el gobierno y lo teocrático. El pueblo de Israel estaba siendo dirigido por un gobierno teocrático. Teo es Dios, crático habla de gobierno. Era el mismo Dios quien estaba dirigiendo a su pueblo a través de la ley moral y los 603 estatutos que prescribió en la ley, en Deuteronomio, en Números y en Levítico, para que fuera dirigido el pueblo. Hay de 3 leyes, lo que es la ley mosaica, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, estaban siendo dirigidos, era como la constitución para el pueblo de Israel. Pero ellos un día dijeron, estaban siendo dirigidos por los jueces. Dios estableció jueces, como Sansón era un juez, otros eran jueces, pero también habla de Samuel. El profeta Samuel era profeta, pero era juez también, ejercía como juez. Entonces, el pueblo de Israel, al ver que ya Samuel ya era anciano, y le dice el pueblo, se acercaron con él, dice: ¿sabes? No hay ningún mal testimonio de parte tuya. Creemos que eres un hombre de Dios, sabemos que andas muy bien, obedeces la palabra de Dios, nos has dirigido con rectitud, pero tus hijos no andan en tus caminos. Porque ellos también tenían la creencia de que se heredaba, así como el sacerdocio de Aarón eran los hijos, porque Dios escogió a Aarón. Ahora, cuando ellos dijeron: nosotros queremos un rey que nos gobierne, queremos un rey, y dan la razón por qué, le dijeron a Samuel: pero tú anduviste muy bien, pero tus hijos no anduvieron, dice la escritura en 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos decidieron, tenían buen ejemplo de su padre, el profeta Samuel. Sin embargo, ellos decidieron hacer lo malo, lo incorrecto. Por eso, Samuel no va a pagar por los pecados de sus hijos. Es lo que nos está diciendo en Deuteronomio 24. Algunos hijos de cristianos abusan y están recibiendo el privilegio de la obediencia de sus padres. Sin embargo, no quiere decir que ellos amen al Señor. Sin embargo, un día le van a rendir cuentas a Dios y no van a estar ni sus padres ni el pastor, no va a haber nadie, porque está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Entiéndase que cada quien se va a hacer responsable, no de lo que él piense, sino de lo que Dios dijo. El Evangelio de Juan dice el mismo Señor Jesucristo que el hombre va a ser juzgado por la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Dice que él es el verbo, la palabra que salió de dentro de él, salió y se encarnó. Juan capítulo 1, versículo 14. Y vimos el verbo, y el verbo se hizo carne, y vimos la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces, es la palabra quien va a juzgar. Entiéndase lo que está establecido, lo que Jesús dijo. Porque dice Pablo a los atenienses que Dios juzgará al mundo, y entiéndase a toda la gente, por aquel varón a quien levantó de entre los muertos, para dar fe, dar constancia de lo que Dios dijo. Ahorita, en este momento, nuestro Señor Jesucristo, Él está como abogado intercediendo por la iglesia,
por los suyos. Sin embargo, vendrá la dispensación cuando se termine la gracia. Entonces después vendrá el juicio, donde el abogado se quitará su traje de abogado y vendrá para este lado y se pondrá su traje de juez y juzgará a todas las naciones con rectitud. Y aquí ya no va a ser el Cordero de Dios, sino el León de Judá que trae juicio. Y ahí no va a haber, delante de ahí en el banquillo de los acusados estará todo mundo, todas las personas. Sin embargo, ahí es donde a los que hemos creído en su nombre, en su sacrificio, nosotros vamos al tribunal con Cristo, porque somos salvos por Él. Porque cuando nos presentamos delante de Dios, Él no nos va a ver a nosotros, sino Cristo en nosotros. Amén. Ahora, pero todo el mundo que va a ser lo que es la segunda resurrección estará en el banquillo de los acusados. Y ahí no estará ni el pastor, ni el papá, ni la mamá, no estarán los hijos cristianos de aquel padre idólatra, ¿no? Ahí estará y van a rendir cuentas a Dios. Y los padres no van a pagar por los hijos, ni los hijos por los padres. Es lo que está diciendo Dios. Amén. Okay. Usted no puede reclamar, por ejemplo, imagínese que usted agarra sus vacaciones y dice, yo quiero ir a visitar allá a mis viejitos al rancho, vamos a decir allá en Durango, Zacatecas, Torreón, donde esté, supongamos. Y usted llega enojado porque iba en su camioneta nuevecita, la Cheyenne, y Mini, iba, pero cuando llega por todos los baches, los caminos, todos los que están empedrados, no están pavimentados, no está luzado y ya raspó la camioneta, y usted llega y busca una audiencia con el presidente de Estados Unidos y viene a reclamarle. Mira que los baches, mira cómo está mi camioneta, mira que está esto, mira se golpeó esto, la transmisión se dañó esto, las llantas vienen todas raspadas y todo. Y el presidente así, perdón. Y dice, sí, mira cómo todos los caminos están destruidos. Sí, pero es que tú no andas en mis caminos. ¿Entendió? Nosotros no podemos venir y reclamarle a Dios si Dios ya nos dejó su camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si andamos en este camino, dice Isaías 35, y el que anduviere en este camino, dice, habrá un camino de santidad, en el cual no pasará injusto por él. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Andando en los caminos del Señor. Entonces, nosotros no tendríamos cara con qué para reclamarle a Dios. Es que mira, yo soy así porque mis padres eran idólatras y yo soy idólatra. Mi padre era un adúltero, por eso yo soy un adúltero. Mi madre era chismosa, por eso soy chismosa. Dice Dios. En los tiempos del profeta Ezequiel, después de que se había dividido el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur, se dividió por la desobediencia del rey Salomón. El rey Salomón pues no instruyó muy bien a su hijo Jeroboam. Entonces él llega al trono, pero pone altos impuestos, de tal manera que la gente se rebela, los pueblos se rebelan, las tribus se rebelan y se divide el reino del norte y el reino del sur, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces, aquí es donde ya crece el reino del norte y el reino del sur, pero más adelante ellos hacen a un lado a Dios y buscan su idolatría, se contaminan con la idolatría de los pueblos alrededor, de tal manera que primero es el reino de Israel quien cae en cautiverio por Asiria, por la idolatría. Dios les había advertido, dejen la idolatría, y no quisieron, vinieron las consecuencias. Después viene la cautividad, que fueron llevados el reino del sur a Babilonia por Nabucodonosor, por la desobediencia de la idolatría, donde Dios les decía a través de Jeremías, dejen la idolatría, vuélvanse a Dios, y dijeron no, no y no. Ellos decidieron
No, entonces viene la cautividad, son llevados a Babilonia y ellos decían, tenían un dicho, que ya vamos a la escritura donde vamos a Ezequiel capítulo 18. Y aquí había un dicho que ellos decían, y a través del profeta Ezequiel Dios le habla al pueblo de Judá, a la nación de Judá. Ellos estaban en cautiverio. Dijo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Significa, es en otras versiones donde haga de cuenta que como cuando usted come, está tomando algo calientito, un tecito, un café, y se le ocurre, ahora quiero una nieve, y agarra nieve y se le destiemplan los dientes, ¿cierto? Pero imagínese que usted toma esa paleta, pero a su hijo es al que le duelen los dientes, y ellos tenían ese dicho. Ahora, ¿qué significa eso? Ellos ya lo tenían como un refrán. ¿Por qué estamos aquí? Porque ya estaban en el cautiverio. Por la culpa de nuestros padres. Querían culpar a sus ancestros, vamos a decir desde que se habían apartado de Dios del becerro de oro. Después Dios los iba en su misericordia, les enseñaba, les instruía, tenía misericordia, paciencia. Pero ellos no entendían y no entendían. Ellos decidían irse nuevamente a la idolatría. De tal manera que este refrán lo usaban solo para justificarse cuando sus padres, culpaban a sus padres, a sus antepasados por su condición. Culpaban a sus padres no por su pecado, sino culpaban a los padres. Por la culpa de mi padre estoy aquí, en el cautiverio. No te hagas el inocente. Y por eso no asumían su responsabilidad de sus acciones. Es como decir, yo soy borracho porque mi padre era un borracho. Y ni modo, es culpa de ellos. Pero miren lo que les dice Dios. Versículo 3 y 4. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Por qué lo usaban? Lo usaban porque se querían justificar, pero aquí les va a enseñar Dios para que ellos jamás vuelvan a decir ese refrán, porque carece del sentido común y carece de respaldo bíblico. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice, el alma que pecare, esa morirá. Y dice el profeta Chuy Olivares, no os hagáis. Esa es otra. ¿Por qué? Porque cada quien decide. Versículo 5 en adelante dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura. Dice que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, y mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Cada quien se hará responsable de sus acciones, no solamente de no hacer lo malo, sino también la responsabilidad de hacer lo bueno. Versículo 10 en adelante. Dice, mas si engendrare hijo ladrón, mire que habla de un hombre justo. Vamos a entender un cristiano. Un cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo, pero que, vamos a decir, está aplicando bien la palabra de Dios.
tal vez no es por supuesto, no es un hombre perfecto, pero es íntegro, es un hombre honorable en su trabajo, es un buen padre, es un buen maestro de las escrituras con sus hijos, X. Entonces, pero dice, pero más engendrar hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, entiéndase las buenas, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso, oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda y alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Mire que dice, no sobre su padre, dice sobre quién, sobre el hijo desobediente. Y es una canción ahí. Los padres que obedecen a Dios no pagarán por los pecados de los hijos. De hecho, el testimonio de los padres los condenará más por el conocimiento que tenían de la consagración de su padre o de su madre, que guardaren los mandamientos de Dios, de manera que no tienen excusa. El libro de Romanos comienza en el capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Contra qué? La injusticia significa pecado. Pecado significa injusticia. Toda injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso dice que ya que Dios se lo manifestó a través de la creación, y dice de tal manera que no tienen excusa, porque lo entendieron. Así también los hijos, nuestros hijos, que no obedecen a Dios y que han recibido el testimonio de nosotros, no en perfección, sino porque estamos aquí, hermanos, y el hecho de que ustedes estén aquí es porque han creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, si ellos saben, ahorita si le preguntan ¿dónde están tus papás? Están en la iglesia. La pregunta es, ¿y por qué no andas con ellos? ¿Por qué no andas en sus caminos? ¿Me explico? Entonces va a haber más condenación para ellos que los que ignoran, que los que no saben. Pero los que ya saben, ¿qué excusa van a tener? No sé si alguien escuchó la enseñanza que compartí el miércoles, que habla de Daniel capítulo 5, donde Belsasar, el rey Belsasar, que hizo una fiesta y tomó los utensilios del templo que habían llevado a Babilonia y hizo una fiesta, se emborrachó y dijo, traigan las copas y bebamos con esas de los utensilios del templo de Dios. Entonces viene Daniel, bueno, se escribe una mano ahí en la pared y es el juicio de Dios, mene, tekel, parsin. Entonces ahí es donde ya no haya qué hacer, tiene miedo, manda a llamar a sus encantadores, a todos los sortílegos y brujos que tenía, y nadie le puede dar la interpretación. Entonces mandan a llamar a Daniel, viene Daniel y él ve los utensilios. ¿Estos son las copas del Señor? Sí. Y si tú conocías de cómo tu padre o su abuelo, en este caso su abuelo Nabucodonosor, cómo Dios trató con él, le dio pao y no entendiste, entonces viene juicio contra ti. Así también todos nuestros hijos que han conocido del testimonio de Dios en nuestras vidas, porque se supone que hay un después de Cristo en todos nosotros, ¿cierto? Sí. Repito, no en perfección, sino que ahí vamos, a altas y bajas, ay, me caigo, me tropiezo, pero sigo adelante en el camino. Pero ellos ya no van a tener excusa, decir, no, yo no sabía quién es Dios, no, hasta el dólar te dice, Dios bendiga América, ¿o no? O sea, no pueden pasar por alto la cruz de Cristo, no pueden pasar por alto quién es Dios, porque se les enseñó, se les instruyó. Así también, antes, como mencioné, ellos llegaron aquí a estas consecuencias porque un padre no obedeció, no enseñó a sus hijos
como también un hijo, también otra causa es porque el hijo no obedeció al padre. Y como mencioné, de que el reino se dividió por la negligencia de un rey. La escritura nos habla de que uno de los reinos más prósperos, o que estuvo en batalla y conquistó, era un gran imperio, Israel, fue en el tiempo de David. No fue perfecto, cometió sus errores, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Después, o antes de que muera David, Dios le dice que su hijo Salomón es quien va a heredar el trono. Y después de que muere David, entonces Salomón, en una visión, Dios le dice: pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Después de esto, él camina en los caminos del Señor, comienza a construir el templo, tiene otra construcción al mismo tiempo, que es la casa real. Y cuando está construyendo la casa real, nuevamente Dios le habla a Salomón y le dice, recuerde que Salomón fue el escritor de Eclesiastés, el que dijo que solamente una cosa hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y Dios le dijo a Salomón: y si anduvieres delante de mí, entiéndase, si andas en mis caminos. Y no está hablando, recuerde que él era el hombre más sabio que ha existido. Sabiduría significa desempeñar el conocimiento de Dios. Okay. Él ya conocía de Dios a través del testimonio de su padre y lo que le fue instruido y enseñado por los sacerdotes, los maestros, sus mentores. Pero y Dios le dice: si anduvieres delante de mí, en mis caminos, si anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Ahora recuerde que David cometió errores, pero aún en sus errores, él se arrepintió. Si vemos la historia y encontramos, él siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no perfecto, pero significa que él se iba a arrepentir, clamaría perdón, pediría a Dios y Dios lo restauraría nuevamente. Sin embargo, por eso es que Dios le dice a Salomón: si anduvieres con integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Era una palabra prometida a David y ahora se la está dando a Salomón. Pero ¿cómo terminó el hijo? Si vemos de que David terminó su carrera bien. ¿Cometió errores? Sí. Y están muy marcados en la Biblia. Sin embargo, David, a pesar de sus errores, reconocemos de que él murió en paz con Dios. Y es por eso que el mismo Dios le está dando testimonio de él. Dice: si anduvieres como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, en todas las cosas que le había dicho Dios. Significa que había buen testimonio, ¿cierto? Y Salomón empezó bien. Pero mire esto, hermano, hermana. No es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque Salomón después dice que su corazón, dice que tenía 500 mujeres y sabe cuántas concubinas, casi 1000 mujeres, imagínense. Entonces, y dice, y las mujeres le llevaron su corazón a los ídolos y terminó adorando ídolos. Ahora, ¿David iba a pagar por las consecuencias de la idolatría de su hijo? No. Cada quien decide. Entonces llega Salomón y él hace sacrificios. ¿Y cómo terminó? Si se fija en la historia que nos menciona Hebreos de los héroes de la fe, no menciona a Salomón. Yo no estoy diciendo que no es algo, ¿no? Porque eso no me compete a mí decirlo. Tampoco ni negarlo ni afirmarlo. Pero terminó adorando ídolos. Él termina el libro de Eclesiastés dice, el fin de todo predicador es esto: teme a Jehová.
Y pues mi esperanza es de que él se haya arrepentido y se haya puesto a cuentas con Dios. Bueno, vemos cómo él terminó, cómo terminó adorando ídolos. ¿Acaso podría culpar a David, su padre, por su idolatría? No, cada quien decide. Versículo 14 en adelante, dice aquí mismo Ezequiel 18, dice: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, significa que no sigue el ejemplo del padre desobediente, no comiere sobre los montes. Cuando dice no comiere sobre los montes es porque en los montes se hacían sacrificios a los ídolos, y ahí pues llevaban su comida y ahí comían. Por eso menciona esto, dice: no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Aquí vemos el otro ejemplo de que el hijo es el que es el obediente, el padre es el desobediente. ¿Se acuerda de Jonatán, hijo del rey Saúl, que miró la maldad de su padre al querer matar a David? Porque Jonatán conoce a David y dice que su corazón fue ligado a él y que llegaron a ser como hermanos, de tal manera que la escritura da testimonio cómo los dos se preocupaban el uno por el otro. Y cuando siente celos Saúl, cuando dijeron Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, en ese momento se llenó de celos, de amargura Saúl, y de tal manera que desde ahí comienza una persecución para matar a David. Aún no era rey. Entonces Jonatán, al ver que la maldad de su padre, al querer matar a David, su amigo, que ya era su amigo de Jonatán, pero que Jonatán no participó de los pecados de su padre el rey, y Jonatán recibió misericordia de Dios. ¿Qué decía la escritura en Éxodo 20? Que la maldad de Dios visitará la maldad de los padres a la segunda, tercera, hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Por el ejemplo o los daños colaterales. ¿Qué son los daños colaterales? Bueno, los daños colaterales puede ser de que un padre, por ejemplo, que vamos a decir una persona que tiene hijos donde quiera, un hombre, y resulta que donde quiera se encuentran los medios hermanos, y una vez en una disputa se matan, y puede decir, no, es que esos son los daños colaterales. ¿Me explico? Por ejemplo, el rey David cometió un pecado, es cierto, y se arrepintió cuando fue confrontado delante del profeta Natán. Sin embargo, sus hijos pagaron las consecuencias, pero no es porque Dios haya determinado de la maldad generacional, sino que son causa y efecto. Por ejemplo, cómo violaron a su hija, después el violador, que era su otro hijo, el primogénito, Amnón, y después Absalón, mató a Amnón y después mataron a Absalón. Pero aquí vemos cómo Dios no estaba culpando a los hijos por la desobediencia del padre, sino por su propia maldad. Amnón pagó las consecuencias por su propia maldad. Absalón pagó las consecuencias por su propia maldad. David ya había sido justificado delante de Dios porque recibió la misericordia, la gracia. ¿Me explicó? Entonces, volvemos a lo mismo. Jonatán recibió misericordia de Dios. Y se acuerda que después de que murió Jonatán, el rey Saúl, después subió al trono David. Okay. Cuando sube al trono David, aquí es donde ya comienza a reinar y se acuerda de su amigo Jonatán.
Y dice, ¿no ha quedado ninguno de la descendencia de Saúl? No dice Jonatán, dice Saúl. Porque estaba en lo cultural, cuando un rey subía, mataban a toda la descendencia del rey anterior. Eso estaba en casi todos los reinos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si se levantaba uno, por eso los mataban a todos. Entonces, lo que hace David, él muestra misericordia, porque después ya le dicen, sí ha quedado uno, y está lisiado, es llamado Mefiboset. ¿Se acuerda? Sí. Recibió misericordia. ¿Por quién? Por David, porque él recibió también misericordia. Y se da de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces, lo que hace, Jonatán recibió misericordia, primeramente de Dios y también de David. Porque como digo, era casi una ley civil de que le iban a dar cuello a toda la descendencia del rey Saúl. Pero vemos cómo el hijo corta la influencia del padre, porque Jonatán no siguió los pecados de su padre. Él fue recto. Entonces ya aquí habla ya de haré misericordia al que me ama, al que guarda mis mandamientos. Y Jonatán, aunque no tenía una Biblia, amaba a David porque él sabía, tú eres el escogido de Dios. Entonces aquí ya David muestra misericordia y gracia a Mefiboset. ¿Por qué? Porque no siguió el ejemplo de su padre. Es lo que nos está diciendo. Estoy poniendo un ejemplo para entender lo que está diciendo Dios aquí. Que si el padre es desobediente, pero el hijo obedece a Dios, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Ahora, continuamos. Versículo 18. ¿Dónde me quedé? Sí, versículo 18 dice: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que morirá por su maldad. ¿Cómo terminó el rey Saúl? Y todo por ser un desobediente a Dios. Amén. Versículo 19 dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque recuerde que el pensamiento de ellos era de que los hijos iban a pagar por los padres. Por eso ellos decían ese refrán: a mí me hizo cruda lo que mi papá se tomó anoche. Dice: y si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Dios hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En la historia de los reyes también menciona donde un rey, el rey Acaz, un rey que no hizo, dice la escritura, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él levantó templos para los ídolos, a Astarot, a Astarte, a Baal y todos esos dioses, con D minúscula. Pero después de que murió Acaz, viene su hijo, y era un adolescente cuando subió al trono. Y subió al trono el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, dice la escritura, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, estoy en 2 de Reyes 18, se lo leo nada más. Dice: de Israel comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No dice que era su padre literalmente, sino era su antecesor. ¿Me explico? Entonces, por eso dice, ¿cómo hizo David? No lo hizo como Salomón, sino como David, que anduvo en integridad, hablando del rey Ezequías, que era un joven.
Dice, él quitó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares de idolatría. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y lo llamó Neustán. ¿Por qué? Porque mire, la serpiente que había hecho, ¿se acuerda que dice la escritura ahí en el libro de Números? Para que los que habían sido mordidos por serpientes y que solamente creyendo de que al mirarlo iban a ser curados, se curaban. Eso es un acto de fe. Pero esa imagen ya la adoraban. Entonces dice que el rey Ezequías la deshizo. No, es que ya se volvieron idólatras. Ahora ya adoran hasta el pastor. No, en verdad que hay esos de la luz del mundo, ¿qué están haciendo? Adorando a su pastor, su profeta, su apóstol, ¿o no? Y adoran ahora sí que a su hombre. Dice, y llamó Neutzán. Ok, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, el rey Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. Ok, vemos que el padre era el desobediente, pero ahora el hijo es el obediente. Y el hijo no iba a pagar por los pecados de su padre Acaz. Ahora, ¿sabe qué pasó después? Después de Ezequías vino el rey Manasés. Este fue uno de los peores reyes que hubo en Israel, en Judá. Entonces vemos cómo dice que después de que vino Manasés, dice la escritura, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. Mire, Ezequías dio buen ejemplo, servía a Dios, pero su hijo fue el desobediente. Pero ¿sabe qué fue el hijo? A pesar de que fue uno de los peores reyes de Israel, cuando hubo un momento que cayó como en una enfermedad, de tal manera que se humilló, dice la escritura. Si lo encuentro, sí. Dice, mas luego, bueno, déjeme le leo la escritura que dice que fue uno de los peores reyes. Dice, y pasó a sus hijos por fuego, hablando del rey Manasés. Dice, ¿dónde está? Y pasó sus hijos al fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba los agoreros, era dado a adivinación y consultaba divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso imágenes fundidas que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondrás mi nombre para siempre. Bueno, más adelante dice el versículo 12 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. El hijo se arrepintió. Porque sabe, tal vez podemos ver la vida de nuestros hijos que están en desobediencia, pero nuestra oración como padres es orar por nuestros hijos, ¿cierto? Para que se arrepientan, para que conozcan a Dios, al Dios verdadero, al Dios que les predicamos, al Dios que estamos viviendo, para que ellos alcancen misericordia de Dios, se arrepientan. Y fue lo que hizo Manasés, terminó arrepintiéndose. Porque no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Vemos cómo hay reyes que empezaron bien, pero terminaron mal. El rey Saúl, que fue uno de los peores reyes también, pero él empezó bien. Dice la escritura que hasta profetizaba. Pero ¿cómo terminó? Terminó matando sacerdotes, terminó consultando una bruja, terminó mal. Pero su hijo Jonatán hizo lo correcto. Estoy poniendo ejemplos para entender lo que nos está diciendo
Dios a través de Ezequiel. Regreso a la escritura. Entonces, lo que nos dice el versículo 22, dice, versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ok, ya en la primera etapa de este capítulo nos habla de que cada uno es responsable por sus pecados, ¿cierto? Ahora, de aquí del versículo 21 en adelante nos va a hablar donde cada uno es responsable de nuestra salvación. Nadie puede ser salvo por alguien más. Yo no puedo ser salvo ni por ustedes, aunque me caigan bien. No, usted se tiene que arrepentir, usted se tiene que poner a cuentas con Dios. Usted le tiene que pedir clamor a Dios. Perdóname, Señor, ayúdame. Amén. Pero tampoco ustedes pueden arrepentirse por mí, por mis pecadillos. No, cada quien debe de arrepentirse. Entonces, no solamente es dejar de hacer lo malo, apartarse de su pecado, sino también hacer lo bueno. Guardar significa sinónimo de obedecer, de hacer lo correcto delante de Dios. Significa que darle la espalda al pecado, más dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare mis mandamientos e hiciere según el derecho, habla de lo correcto, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. Significa que las maldades que había hecho antes, como Manasés, no le van a ser tomadas en cuenta, porque se arrepintió, porque mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Tal vez tu hijo sea ahí el mochaorejas del barrio, pero resulta que al último se arrepiente. Gloria a Dios, aleluya, y una vueltecita para el Señor. Porque es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que Dios alcance a nuestros hijos, que toque a nuestros hijos. Y los hijos estamos pidiendo que nuestros padres se arrepientan, que salgan de su idolatría o que salgan de su borrachera, que salgan de sus pecados. Ese es el punto, de que cada quien le va a rendir cuentas a Dios, pero cada quien es responsable de su salvación. Dios toma todos nuestros pecados, dice la Escritura, dice el versículo 22, toma todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y los echa a la mar, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Significa que cuando ya nos pusimos a cuentas con Dios y ya no tienes que venir el día de mañana, perdóname por el día que le puse tropiezo a la viejita. No, ya no. Va a decir Dios, ¿de qué me estás hablando? Ya no me acuerdo de eso. Porque Él borra nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones. De hecho, el salmista David, después de que cometió el adulterio, fue confrontado, se arrepintió, compuso el Salmo 51 y le dice, borra, y dice, y lávame. Habla de un arrepentimiento genuino. Por eso le menciono de que el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de pensamiento, cambio de actitud. Versículo 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Dios no quiere que tus hijos se pierdan. Dios no quiere que tus padres se pierdan. No vivirá si se apartare de sus caminos, de sus caminos. No podemos irle a reclamar a Dios por los caminos torcidos del mundo. No, Él dice, no, si anduvieres en mis caminos, por torpe que seas, no te vas a extraviar. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó para que fuera como un robot y le obedeciera sí o sí, sino que le dio la elección de que decidiera obedecerlo voluntariamente, para que lo amemos voluntariamente. Dios no quería la muerte de Adán, ni de Eva, ni la muerte de Caín. Ellos decidieron, cada quien decide, hermano. Versículo 24 en adelante. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora, déjenme hacer un paréntesis vamos a especular, porque la Biblia no revela directamente dónde terminó Salomón. Pero Salomón,
ejerció muy bien como rey en un tiempo. De hecho, dice que en el tiempo de Salomón no hubo guerras, hubo prosperidad. Él ni siquiera necesitaba ir a guerras. La gente venía y se humillaba delante de él por el poder que tenía. Ejercía bien los litigios entre, no sé si se acuerda de dos mujeres, se murió un niño y todo eso. Bueno, él ejercía bien. Él hizo buenas construcciones en Jerusalén. Sin embargo, de nada eso le va a servir cuando esté delante de Dios, porque terminó adorando ídolos. Amén. Okay. Entonces, lo que está diciendo aquí, todo lo que hayas hecho, ¿sí? Veniste a casa de oración, llegaste tarde y luego, bueno, eso es otra cosa. Veniste a casa de oración, ofrendaste, diste tus diezmos, le hablaste a los vecinos. De nada de eso te va a servir si no guardas sus mandamientos. ¿Me estoy comunicando? Ya me salpicó, pastor. Pues llegue temprano, digo, bueno. Versículo 20 dice, versículo 25 dice, y si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. Dice Dios, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. El rey Saúl comenzó bien, pero decidió voluntariamente apartarse de los caminos del Señor. Salomón comenzó reinando bien, con rectitud delante de Dios, pero terminó su corazón apartándose de los caminos de Dios, adorando ídolos, porque no es como comenzamos, sino como terminamos. Versículo 26 dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Si se fijan, ya lo reduce a estos dos, ¿sí? Al que se apartare siendo malo, recibirá misericordia. Pero el que haya sido bueno y se aparta de los caminos, este recibirá la justicia de Dios. Versículo 28 dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, decide tú. Él dice en Isaías, si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Pero decide tú, arrepiéntete. Tener padres cristianos no garantiza la salvación, como tampoco tener hijos o parientes cristianos no asegura la salvación. No sé si le ha tocado cuando le comparte a alguien, luego sale, ah, sí, mi abuelita también va a la iglesia. Tu abuelita. De hecho, vendrá el tiempo de la persecución. Más adelante ya nos garantiza el Señor Jesucristo. Dice, y los padres entregarán a los hijos a muerte por su fe. Los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque están guardando la palabra de Dios. Hay una escritura que nos enseña allá en el libro de los Hechos, donde le dice Pablo y Silas, por predicar el evangelio fueron encarcelados. Y después después de que habían sido azotados 40 azotes menos uno, aquí dice que ya estaban ahí encarcelados, encadenados, y dice que se pusieron a adorar a Dios. Aún imagínense, azotados, vituperados, burlados, como haya sido, estaban ahí, no estaban ahí viendo la televisión, ahí Netflix, cambiándole como usted comprenderá. No, estaban prisioneros. Y lo que dijeron, adoraron a Dios. Cantaron salmos. Si la saca la guitarra, pues sácalo. Y empezaron a adorar, en medio de su angustia. Y en ese momento dice que hubo un gran terremoto. Y los grilletes se abrieron.
Y ese terremoto era para que todos hubieran salido corriendo. Pero por el testimonio de estos dos, entonces la gente se quedó atónita. Nadie corrió. Y el carcelero, cuando se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, se iba a suicidar, porque era pena de muerte si dejaba escapar a un preso. Y entonces él se va a suicidar cuando Pablo le dice: hey, no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Vente, vente, vamos a alabar al Señor. Y él se quedó sorprendido y él entendió. Y él dijo: ¿qué haré para ser salvo? Y le dice: cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿acaso alguien va a ser salvo por alguien más? No. ¿Qué significa esto? Porque aquí está la otra doctrina, ¿no? Así como nadie va a pagar por los pecados de los demás, tampoco nadie puede ser salvo por los demás. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que a través del testimonio de un padre o de un cristiano en la casa, los demás puedan convertirse, porque la salvación es personal. Ya dijimos, ya nos está diciendo la Escritura de que nos dice en Hebreos que alma que pecare, esta morirá, pero dice que está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Entonces aquí podemos entender de que mientras más, dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tenían que hacer sus hijos? Creer. Dice la Escritura que cuando ellos creyeron, al haber un cristiano en casa, hay más posibilidades de que se conviertan por el ejemplo del cristiano. Y por la exposición de su palabra. Pero la salvación sigue siendo individual y sigue estando acondicionada en creer solamente, hermanos. Por eso nosotros le pedimos a Dios para que Dios obre en los corazones de nuestros hijos y ore en los corazones de nuestros padres. Porque si usted entiende la diferencia de que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, significa que nuestros parientes que no están en la luz admirable, en la palabra de Dios, obedeciendo y viviendo la palabra, están en tinieblas. Y ellos van al infierno. Déjese lo digo claro mejor para no... ¿Qué quiere usted decir? No, van a ir al infierno. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Porque me respalda la Biblia para decir esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si usted ha recibido la salvación, dé de gracia lo que recibió de gracia, el Evangelio. Oremos por nuestros familiares, porque no solamente termina nuestra responsabilidad con nuestros hijos. No, ya no quieren mis hijos, ya mejor no predico y mejor me como un gusanito. No, predique el Evangelio. Usted haga lo que tenga que hacer y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, tal vez con sus hijos. Y de hecho, el orar por nuestros hijos, ¿sabe qué significa? Para la salvación es de que Dios permita que caiga ya con los cerdos, como el hijo pródigo, para que se arrepienta, para que Dios le abra los ojos, que se dé cuenta, que salga que su misma conciencia lo acuse y regrese a la casa del Padre como el hijo pródigo. Porque ¿de qué serviría que orar por ellos para que no les pase nada? ¿Sabe? Le doy un consejo. No le diga a nadie. Pero cuando usted ore por sus hijos, dígale: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que su alma no se pierda. Señor, haz lo que tengas que hacer por mi hijo. Que si tiene que hacer, trapea con él con el suelo. Que se humille delante de ti, pero que su alma no se pierda. Permítele que pase lo más vil y despreciable de este mundo, que termine ahí con los cerdos, que se ensucie, pero que regrese a la casa del Padre. Porque de nada serviría, hermanos, que estemos aquí predicando el Evangelio y nuestros hijos perdiéndose. El orar por nuestros hijos es: Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor. Si tienes que cortarle una mano, córtasela, pero que no se pierda su alma en el infierno. Haz lo que tengas que hacer, y en ese momento usted se va a recordar de esa oración cuando Dios esté trabajando con sus hijos, con sus hijas, con sus padres.
Porque más vale entrar sin una mano, sin un ojo, sin un pie al reino de Dios que ser echado al infierno. Ore por sus viejitos, que tal vez ya no entienden. No, si entienden. Ore al Señor para que Dios les abra el entendimiento, les traiga la revelación. Tal vez están postrados ahí a sus ídolos, y lo digo esto con mucho respeto, porque tal vez ustedes, si no son sus padres, a lo mejor son sus tíos, abuelos, qué sé yo. Ore por ellos. Oremos por nuestros hijos. Póngase de pie, hermano. Vamos a interceder al Señor por nuestros familiares que nos faltan, y que Dios termine la obra que comenzó en nosotros, perfeccionándonos, pero que también nos lleve a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Señor, ayúdanos, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres el que nos abriste el entendimiento, porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo, y que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien Él lo quiera revelar. Gracias, mi Dios. Oramos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros vecinos, por aquellos que nos persiguen. Permíteles, mi Dios, que lleguen al conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Ayúdales, mi Dios. Ayúdales, Señor. Hace unos días recibí la noticia de una persona que estuvo, no sé, tal vez estaba desahuciada, qué sé yo, pero al borde de la muerte se puso a cuentas con Dios. Yo no tengo la menor duda de que si su arrepentimiento fue genuino, ahí vamos a conocer a esa persona. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones,
comprometas contigo, mi Dios, que es una acción voluntaria, mi Dios. Pero también, mi Dios, capacítanos, mi Dios, día con día, mi Dios, fortalécenos, mi Dios, para seguir intercediendo por nuestros familiares, mi Dios, por nuestros hijos, por nuestros padres, mi Dios, y por todos aquellos que tú presentes, mi Dios, delante de nosotros para que les prediquemos el Evangelio, mi Dios. Prepara sus corazones, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, que con tu palabra, mi Dios, con misericordia, con gracia y con doctrina podamos enseñarles, mi Dios, porque tú no quieres la muerte del impío. Tú quieres extender, prolongar tu misericordia, mi Dios, pero tu gracia también tiene un límite, mi Dios. Un día tú cerrarás esa dispensación de la gracia como lo hiciste en el arca de Noé. Y un día, mi Dios, estaremos delante de tu presencia, mi Dios. Y tú nos preguntarás, ¿qué hiciste con los dones, talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposa, con tu esposo que yo te di? ¿Qué hiciste con los recursos que yo te di? Ayúdanos, mi Dios, para persuadir, pero a través de tu Espíritu Santo, para que ellos decidan lo correcto, sin forzarlos. Y si los vamos a forzar, que sean forzándolos con el amor. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice amén. Den un aplauso al Señor.